las mismas bacterias que forman flora comensal de la piel. Entonces, fíjense que hay distintos tipos de microorganismos y que si hay incluso una especie que puede formar una flora normal en nuestro organismo, tiene que haber alguna simbiosis o alguna relación homeostática que diga a estos microorganismos no los tenemos que eliminar, porque si no, estaríamos perdiendo. Hay flora comensal del colon que incluso sintetiza vitamina o produce vitamina K, una vitamina muy importante para generar los componentes, algunos componentes en el hígado de la coagulación, del sistema de coagulación. Entonces, acá está esta balanza que dice, bueno, defensa del hospedero, capacidad del microorganismo de evadir la respuesta inmune, ¿sí? Nosotros no lo eliminamos, pero tampoco el microorganismo nos genera daño. A partir del sistema inmune lo podemos dividir en sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Rápidamente, para que les quede claro el concepto, adaptativo, después todo el resto es innato, adaptativos solo son los linfocitos B y los linfocitos T. Estas células obviamente se van a originar a partir de la célula madre pluripotente que se genera en la médula ósea, ¿sí? Como todo el resto de las células de la sangre. Pero ya para estudiar, ahí abajo en adaptativo, cuando tengan las filminas, pongan linfocitos B y linfocitos T. Entonces, las células que intervienen en la respuesta inmune son los leucocitos o glóbulos blancos, células del parénquima de cada uno de los sistemas o aparatos, es la célula funcional, por ejemplo, la célula parenquimatosa del hígado es el hepatocito, la célula funcional del intestino es el enterocito, ¿sí? Son las células encargadas de cumplir la función de ese órgano. Células del endotelio, que es la que cubre los vasos sanguíneos, y las células epiteliales o células de sostén. Bueno, este es el origen de las células, a partir de esa célula madre pluripotente hematopoyética que encontramos en la médula ósea, tejido que se encuentra en el interior de los huesos, sobre todo los huesos largos, como el húmero, el fémur. A partir de esa célula madre pluripotente vamos a tener dos células, dos linajes. El linaje mieloide, que se origina en todas las células como el megacariocito, que va a dar origen a las plaquetas, los glóbulos rojos, mastocitos, mieloblastos, a partir del cual surgen basófilos, neutrófilos, eosinófilos, y el progenitor o linaje linfoide, donde vamos a tener los dos linfocitos que le dije, linfocito B, linfocito T. Esta célula natural killer, si bien su progenie es del progenitor linfoide, forma parte de la inmunidad innata. Entonces nunca se confundan porque vean a esta célula natural killer dentro del progenitor linfoide como una célula de la inmunidad adaptativa. No, eso está mal. Es una célula que forma parte del linaje, de la inmunidad innata. ¿Cuál es la diferencia entre esta célula y esta, el monocito? Bueno, el monocito es la célula circulante, es la que va por circulación sanguínea. Cuando esta célula, como vamos a ver más adelante, se extravasa al tejido donde va a cumplir la función, o que incluso forma parte de ese tejido, porque es una célula locativa de ese lugar, es el macrófago, ¿sí? Entonces, esta célula va por circulación sanguínea, y esta célula es esta misma que se extravasa en cada uno de los tejidos. Y esta célula, que ya la ven acá, y que va a ser muy importante para nosotros en inmunología, como la célula dendrítica mieloide, es una diferenciación especial de este monocito cuando se extravasa el tejido. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me avisan. Entonces, fíjense, tenemos componentes celulares y componentes humorales. Vamos a ver los humorales que son menos. Muy importante, y vamos a tener una clase en el Facebook, en el grupo de Facebook, que es inmuno.hemoterapia, del sistema complemento. No vamos a ver el sistema como tal. Tengo un gatito acá al lado que me está maullando. Las proteínas de fase aguda, estas y estas, sintetizadas sobre todo por el hígado, citoquinas, quimoquinas y mediadores lipídicos. Estos también son proteínas. Todos estos son componentes que van por circulación sanguínea, ¿sí? Sistema complemento, proteínas, citoquinas y quimoquinas, muy importante, y le vamos a ver con cada una de las clases del sistema inmune. Ahora, los componentes celulares, bueno, ya conocemos cada uno de estos. Fíjense, muy relevante, la célula dendrítica mieloide está resaltada en rojo. Y no se confundan esta célula dendrítica mieloide con la célula dendrítica plasmocitoide y con una tercera célula dendrítica que es la folicular. O sea, resumiendo, tenemos tres células dendríticas. La principal
es la célula dendrítica mieloide o convencional, ¿sí? Bien. Yo les dije, sistema inmune adaptativo, linfocitos B, linfocitos T. Reconocen de una forma a los microorganismos, o sea, reconocen antígenos. Los dejamos por un lado, lo vamos a ir viendo más adelante con las clases. Inmunidad innata, ¿cómo reconoce? A partir de los receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? ¿Qué reconocen estos receptores de reconocimiento de patrones? Los PAM, que son PAM, patrones moleculares asociados a cada uno de estos patógenos. Por ejemplo, un claro ejemplo es la flagelina de las bacterias, ¿sí? Por ejemplo, es el material genético de los virus, ¿sí? Material genético del coronavirus, que es un ARN, el material genético. Otros receptores separados de los receptores de reconocimiento de patrones, los receptores para el fragmento Fc, de las inmunoglobulinas, o sea, de los anticuerpos. Vamos a ver que estas inmunoglobulinas tienen una parte variable, que es la que reconoce el antígeno, y una parte constante que le da el nombre a la inmunoglobulina. Sabemos que hay 5 clases de inmunoglobulinas, por ejemplo, IgM o IgG. Cuando ustedes le digan, me hice el test de anticuerpo de coronavirus y tengo IgG. Bueno, eso es una clase de inmunoglobulinas que tiene una especificidad para ese virus, pero es IgG. Distinta de las IgM, que vamos a ver, son las primeras que se sintetizan, que también tienen especificidad para ese mismo virus. O sea, es la parte constante, es la parte que le da el nombre. Y las células de la inmunidad innata reconocen a partir de estos receptores del fragmento Fc. Y un tercer grupo de receptores, los receptores de complemento. El sistema complemento que les mencioné hace un ratito, bueno, las células tienen receptores para estos componentes. Ustedes me dirán, ¿para qué tenemos receptores de anticuerpo? ¿Para qué tenemos receptores de complemento? Sí. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Hola? Profe, entonces FC es la fase constante. Fracción constante, no fase. En realidad es fracción cristalizable o constante, porque siempre es la misma fracción de una inmunoglobulina de la misma clase. O sea, todas las inmunoglobulinas M tienen esa misma fracción constante, que es lo que le da el nombre. Lo que cambia dentro de esas mismas inmunoglobulinas M va a ser la fracción variable, porque es lo que va a permitir reconocer distintos antígenos, ¿sí? Pero eso no se preocupen, lo vamos a ir viendo más adelante. Recuerden que es lo que le da el nombre a la inmunoglobulina. Pero entonces, ¿para qué las células de la inmunidad innata van a tener estos receptores? Receptores para el fragmento Fc o receptores para el complemento. Bueno, porque estos dos componentes del sistema inmune, uno del innato y otro del adaptativo, van a marcar los microorganismos, o sea, los van a señalizar. O un tercer nombre, que es el más relevante para inmunología, los van a opsonizar. Son sinónimos. Opsonizar, marcar, señalizar. Un microorganismo puede estar opsonizado, marcado, señalizado con una inmunoglobulina, ¿sí? Que es la principal función de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. Entonces, la célula de la inmunidad innata va a reconocer a ese microorganismo como extraño porque está marcado por una inmunoglobulina, ¿sí? Y entonces, ¿qué reconoce de eso? El fragmento Fc de esa inmunoglobulina. Un microorganismo va a estar marcado, señalizado, ozonizado por un componente del complemento. ¿Cómo lo reconoce entonces la inmunidad innata? A partir del receptor para el complemento. No reconoce directamente el microorganismo, reconoce componentes propios que van a estar marcando o señalizando ese microorganismo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? La célula de la inmunidad adaptativa, sí, Sí, profe, se entiende. Gracias. La célula de la inmunidad adaptativa, el linfocito B, el linfocito T, reconoce directamente el antígeno. En cambio, la célula de inmunidad innata, a través de estos receptores, no. Reconoce algo que marca el microorganismo. ¿Sí? Bien. Perdón, siempre lo que se va a reconocer es el Si FC. tenés un receptor del fragmento Fc. Si no, se va a reconocer. Y si lo que está marcando el microorganismo es una inmunoglobulina. Si lo que está marcando el microorganismo es un componente del complemento, una proteína del complemento, lo va a reconocer a través de receptores del complemento. Y si no, va a reconocer directamente componentes de ese microorganismo a través de los RRP, porque reconocen alguna sustancia, como por ejemplo la flagelina
¿cómo se llama? Material genético de los virus. Y eso es a través del RRP, receptores de reconocimiento de patrones. Lo que quiero que les quede claro, resumiendo, es que son 3 tipos de receptores de la inmunidad innata. RRP, receptores del fragmento FC y receptores de complemento. ¿Sí? Seguimos. Sí. Entonces, receptores de reconocimiento de patrones es la herramienta central de la cual se vale la inmunidad innata para reconocer microorganismos. Rápidamente, para pasar rápido las filminas y no puntualizar o focalizar y no confundirlos, son un grupito de receptores. Si quieren anotar, son los receptores de tipo TOL, receptores scavenger o de componentes de descarte, receptores de lectinas y receptores de tipo NOD. Ahora van a pasar rápidamente las filminas, que van a ver cada uno de esos, pero yo no quiero focalizar en eso porque si no se van a perder y no va a tener sentido la clase. Sí, recuerden que entonces la inmunidad innata reconoce por RRP, reconoce por receptores del fragmento FC y receptores de complemento. Receptores de RRP tienen estas familias, que son receptores de tipo TOL, receptores de lectina tipo C, scavenger y NOD. Bien, los PAMs, puntualmente, tienen características, son componentes de esos microorganismos, por ejemplo, de la bacteria, de los virus, de los parásitos, que tienen que cumplir estas características para ser llamados PAM. No cualquier componente de una bacteria es un PAM, ¿sí? No cualquiera es reconocido por estos RRP. Tienen que ser entonces patrimonio del microorganismo y no de la célula huésped. Tiene que ser esencial ese PAM para ese microorganismo. O sea, le tiene que dar sobrevida y patogenicidad. Y además tiene que ser de una estructura invariante. ¿Bien? Características de PAMs. Las anotan, después las memorizan. O las recuerdan. Ejemplos de PAMs: lipopolisacáridos, péptidos glicanos, ácido lipoteicoico. Fíjense, el material genético de ese microorganismo, el ADN, el ARN. Ahora bien, nosotros también tenemos ADN y ARN. Entonces, ¿podrían reconocer material genético de nuestras propias células? Bueno, el material genético de los microorganismos tienen características particulares. Y por eso ahí les aclara que el ADN tiene contenidos motivos CpG, no metilados. ¿Alguien sabe lo que es C y G del ADN, del material genético? ¿No? ¿No vieron biología nunca? Bueno, C y G son nucleótidos que conforman este ADN. Es la citosina y la guanina, no importa. Es particular de estos microorganismos que sean no metilados. Los de nuestro material genético están metilados. Y el ARN de nuestras células siempre es simple cadena. En cambio, lo de las células procariotas o las bacterias son 2 cadenas. Y como les decía, la flagelina. La flagelina, por ejemplo, para las bacterias, una bacteria particular que se llama Escherichia coli, que se encuentra en el colon, para moverse sobre la mucosa del intestino, tiene esta flagelina, que es como si fuera una colita, que le permite desplazarse sobre la mucosa intestinal. Bueno, los RRP reconocen esta flagelina. ¿Y por qué reconocen estos componentes? Porque tienen las 3 características que les mencioné en la filmina anterior. Son esenciales para la sobrevida, les permiten ocasionar patogenicidad, daño, ¿sí? Y son únicos de las células procariotas y no de las células eucariotas. Fíjense en esta filmina. ¿Qué están viendo en la imagen? Esto, los ácidos nucleicos que les mencionaba, ¿sí? Esta es la doble hélice del ADN, que particularmente de los microorganismos tienen esos motivos CpG no metilados. Y estos, lo que ven acá arriba, son las paredes o cómo están conformadas las membranas y la pared de las bacterias. A las bacterias se las clasifica en gram positivas y gram negativas. Esta es gram positiva. Fíjense, esto es la pared de la bacteria y esto es la membrana, que es la misma membrana que tienen nuestras células, ¿sí? La doble capa lipídica. Bueno, esto es la membrana celular de la bacteria y esto es la pared. ¿Y por qué esta es gram positiva? Porque todo este componente de la pared le permite retener un colorante en una técnica de coloración de la célula. ¿Sí? En cambio, esta, como tiene, fíjense, esta pared chiquitita, pierde esa coloración. ¿Cuál es la coloración? La coloración es la de gram. Por eso se llaman gram positivas y gram negativas.
o retienen el colorante, gram positivas, por el espesor de la pared, o lo pierden, gram negativas. Bien. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Fíjense, ahora en las subsiguientes filminas les va a mencionar cada uno de los receptores de reconocimiento de patrones. Estos son los 5, receptores de tipo Toll, receptores NOD, RIC, de leptina tipo C y scavenger. Si se quieren acordar alguna filmina, acuérdense esta. Al resto las pasamos por alto. Acá es como se representan sobre la membrana de las células los receptores, por ejemplo, de tipo Toll. Están tanto en la membrana externa como en el interior de las vesículas. Estos son este tipo de receptores, los NOD, que conforman el inflamosoma, no importa, lo pasamos. Estos son otros, los receptores de tipo RIC, receptores de leptina C. Hasta acá son los receptores de reconocimiento de patrones, que tienen 5 nombres distintos. Estos son los otros, ¿se acuerdan? Los receptores para el fragmento FC. Y lo que les está mostrando la imagen es cómo esta bacteria, por ejemplo, está siendo opsonizada, está siendo marcada por distintas inmunoglobulinas, ¿sí? O distintos anticuerpos. Y esta célula, ¿qué tiene acá? Receptores para el fragmento FC de la inmunoglobulina. ¿Qué le permite hacer esto a la célula? Endocitarla, que es lo que muestra la siguiente imagen, fagocitarla. ¿Sí? Una bacteria está siendo marcada por los anticuerpos, la célula, que puede ser un neutrófilo, un macrófago, tiene receptores para el fragmento FC de la inmunoglobulina que está marcando la bacteria. Una vez que se une esta parte a este receptor, la célula lo fagocita. ¿Sí? Recuerden bien esto, porque después lo vamos a ver en vías de procesamiento. Receptores para el componente del complemento, que está pasando lo mismo, están opsonizando también a la bacteria y permite la fagocitosis. Bien, primera línea de defensa frente a infecciones. Las células, por ejemplo, de la piel. ¿Sí? Los distintos estratos que conforman la piel. Los distintos estratos que forman la epidermis y la dermis. ¿Sí? Por debajo tejido graso y por acá pasan vasos sanguíneos. ¿Qué les quiere mostrar con esto? Que las células que vienen originadas en la médula ósea van a extravasarse y poblar estos tejidos a partir de la extravasación de vasos sanguíneos. No llegan por magia acá. Tienen que ser atraídos a un posible foco de infección. ¿Sí? Lo mismo pasa con la mucosa. Esto también es la epidermis visto en una imagen microscópica. ¿Sí? Pero bueno, lo mismo pasaría también en la mucosa intestinal, en cada una de las capas de la mucosa del intestino. ¿Sí? Que es lo que les está mostrando esta imagen. Como componentes de la inmunidad innata, ¿sí? La mucosa lo que hace es secretar ese moco, que le va a dar un espesor, y ese espesor va a complicar el acceso de los microorganismos que ingresan, por ejemplo, por vía oral o por vía aérea, al interior de este órgano. Factores químicos, por ejemplo, enzimas. ¿Saben lo que son las enzimas? Son proteínas que aceleran una reacción. Bueno, por ejemplo, la lisozima, la lactoferrina, ¿sí? Son enzimas que lo que hacen es modificar distintos componentes. Esta, por ejemplo, la lactoferrina va a modificar o va a sacar del medio hierro. Y el hierro es muy importante para la sobrevida de las bacterias. Y algo que tiene la piel y que tiene la mucosa intestinal, ¿qué es? ¿Qué le pasa a la piel? ¿Qué le pasa a la mucosa intestinal? Esto que dice acá, la descamación. ¿Sí? A medida que van desde los estratos más basales de la mucosa, las células, los enterocitos o mismo los queratinocitos en la piel, a medida que van subiendo en los estratos, ¿sí? Y que se van descamando, si algún microorganismo logró ganar acceso a ese tejido, se va a desprender, ¿sí? Con esa célula que se descamó. La flora normal que les mencionaba, ¿sí? Que nosotros no la eliminamos, pero que tampoco nos hace daño,
y la inmunoglobulina A secretoria. Todos estos componentes son de la mucosa y forman parte, excepto esta, que es la inmunoglobulina A, y es un anticuerpo de la inmunidad adaptativa. Todos estos componentes son distintos mecanismos que tiene, por ejemplo, la mucosa intestinal para hacer frente a las infecciones. ¿Sí? Esto le quiere mostrar lo mismo. Fíjense, la capa de moco de 10 a 700 micrómetros de espesor, bueno, según la conformación de este moco, más fluido o más espeso, va a complicar más el acceso del microorganismo desde acá, ¿sí?, hasta la célula. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ese microorganismo logra evitar todas esas complicaciones que les presentamos al principio y acceden al interior del tejido o incluso ganan la sangre? Bueno, se va a desencadenar la respuesta inflamatoria. ¿Y cómo vamos a ver esa respuesta inflamatoria? A través de estos signos. Rubor, como están viendo en la imagen, se pone colorado. Tumor, ¿sí?, porque acá hay extravasación de líquido y está contenido este líquido ahí, entonces se tumoriza. Calor, por la sangre, mayor llegada de sangre. Y dolor, porque acá hay terminales nerviosas que transmiten sensaciones. Bueno, en este caso dolor porque se está comprimiendo esa terminal sensitiva, ¿sí? Entonces estos son los signos de la inflamación, ¿sí? Es la tetra del Celsus que se llama, y estamos viendo que acá hay, en principio, neutrófilos muertos, porque ahí estamos viendo un poquito de pus, en ese puntito blanco, y todo esto es tumor, rubor, dolor y calor. Esto es un claro ejemplo de respuesta inflamatoria, que trata de contrarrestar o contener ahí la infección. Bien. Las características de la respuesta inmune innata desencadenada dependerá de la naturaleza del microorganismo, ¿sí? Es muy distinto que haya una infección por bacterias, incluso si esas bacterias son extracelulares o intracelulares. Se van a activar distintos componentes si la infección es viral, fúngica o parasitaria. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Cómo lo podemos ejemplificar en una imagen? Bueno, fíjense estos círculos, cómo hay intersección de estos círculos, porque no es tan gráfico, o sea, esto es muy gráfico para poder estudiarlo, pero la respuesta fisiológica no es solo, bueno, si hay una infección por bacterias, macrófagos y neutrófilos, no. También puede haber activación de eosinófilos, pero bueno, lo más característico es que frente a una infección por bacterias, las principales células que se activen o se lleven al foco de infección sean macrófagos y neutrófilos. Si hay virus, células dendríticas plasmocitoides, no se la confundan con las mieloides que les hablé anteriormente, o células natural killer, esas que estaban dentro del linaje linfoide, pero que eran de la inmunidad innata. Y parásitos, ¿sí?, como eosinófilos, basófilos y mastocitos, son las células de la inmunidad innata encargadas de hacer frente a este tipo de microorganismos. Defectos en cada uno de los componentes de este sistema inmune innato, ¿sí?, va a determinar susceptibilidad a algún tipo de infección por lo que estamos viendo en la imagen. Obviamente, si hay algún déficit de neutrófilos o de macrófagos, vamos a ser más susceptibles a padecer infecciones por bacterias, ¿sí? Bien. Habíamos dicho que las bacterias pueden estar dentro de las células, ¿sí?, o fuera de las células, causar infección de tipo extracelular. Si nosotros vamos a atender un donante de sangre, el ejemplo que siempre pongo, y a ese donante de sangre le punzamos el pliegue del codo sin hacer una correcta asepsia de ese pliegue del codo, las bacterias que forman parte de la flora comensal de la piel, nosotros mismos se las vamos a inocular, como está mostrando la imagen acá arriba. Esto piensen que puede ser una aguja que estamos punzando para extraer sangre. Fíjense cómo nosotros, estos puntitos rojos son bacterias, se las estamos introduciendo en las capas más profundas de la piel, que obviamente pueden estar como flora normal acá arriba, pero no acá adentro, ¿sí? Incluso mucho menos en el interior de la sangre, tejido totalmente estéril, ¿sí? Entonces, se va a desencadenar esa respuesta que vimos al principio, una respuesta inflamatoria, con esos síntomas de rubor, tumor, dolor y calor, para tratar de contener
La respuesta inmune innata lo que hace es tratar de contener esa infección para que no se disemine, no gane la sangre. Eso le va a dar tiempo a que se vaya presentando distintos componentes de este microorganismo a las células de la inmunidad adaptativa, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Para que sea así esta inmunidad adaptativa la encargada de erradicar la infección. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que se va a activar? El sistema complemento, ¿sí? Ese componente humoral de la inmunidad innata. Como estamos viendo en la imagen, acá un poquito, esto es un sistema que está formado por una cascada de proteínas que se van a ir activando como si fuera la cascada de la coagulación. Un componente previo activa catabólicamente a un componente posterior a través de 3 vías. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Como les dije en el Facebook, hay una clase específicamente de complemento. Estaría bueno que la escuchen para comprender un poquito más. Acá simplemente lo que les quiero resaltar son estas 3 vías, la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna, ¿sí? Que de una forma u otra se van a activar porque hay componentes del complemento que reconocieron ese microorganismo, ¿sí? Y van a activar esto que se llama las convertasas, ¿sí? Las convertasas van a tener distinta composición en cada una de las vías, ¿sí? Va a ser muy distinta la convertasa de la vía clásica a la de la vía alterna, ¿sí? La de la vía de las lectinas va a ser similar a la de la vía clásica, pero le va a faltar un componente. Y lo más importante de la vía clásica es que para activarse necesita de la activación previa del sistema inmune adaptativo. Fíjense esta particularidad. Estamos hablando de un componente de la inmunidad innata, como es el complemento, pero que por esta vía necesita que se haya activado, por la vía clásica, necesita que se haya activado previamente la inmunidad adaptativa. Entonces no podemos esperar nunca que un sistema de complemento se active primero por la vía clásica. Estaríamos fusilados si pasa esto, porque tenemos que esperar a los 7 a 10 días que tarda la inmunidad adaptativa para activarse. Entonces primero se tendría que activar la vía alterna, después posiblemente la vía de las lectinas y posteriormente la vía clásica, ¿sí? ¿Para qué? Para que se activen estas convertasas. ¿Y qué van a hacer estas convertasas? O sea, la convertasa S3 y la convertasa S5, bueno, van a modificar o van a activar al C3 y al C5. ¿En qué? En un componente C3A y en un componente C3B. En un componente C5A y en un componente C5B. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el C3B? Esto que les mencionaba. El complemento, como los anticuerpos, opsoniza, marca, señaliza. ¿Sí? Opsonizar, para posteriormente fagocitar. C3A y C5A, cuando veamos funciones del complemento, van a hacer esto. ¿Sí? Van a desencadenar o van a traer componentes de la inmunidad innata para que se desencadene la inflamación. Y C5B va a formar parte de estos componentes finales del complemento, C5B más C6, C7, C8 y C9, que lo que van a generar es como dice la imagen, un complejo de ataque lítico. Van a generar un poro sobre la membrana de la célula. Ese poro va a permitir el ingreso de agua, como están viendo acá abajo, ¿sí? Y ese ingreso de agua va a romper a la célula por un shock osmótico. Hay una diferencia osmótica de componentes del extracelular con el intracelular. Eso va a permitir que gane acceso al interior de la célula el agua y va a explotar a la célula. Esta se creía anteriormente que era la principal función del complemento, pero hoy por hoy se sabe que la principal función es desencadenar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces ya les mencioné 2 funciones del complemento. Desencadenar la respuesta inflamatoria y generar este complejo de ataque de membrana, ¿sí? O complejo de ataque lítico. Nos van a faltar 2, que ahora las vamos a ver. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo? ¿Chicos? ¿Bien? Bueno, Respuesta perfecto. era la respuesta inflamatoria y el ataque ¿qué? Y el complejo de ataque lítico, esto que vimos acá abajo, y nos faltan 2 que las vamos a ver luego. ¿Sí? Que ya un poquito la estamos viendo acá, pero bueno.
Profe, con respecto a la página de Facebook donde aparece el video del sistema de complemento, ¿ese hasta ahora lo va a subir o ya se encuentra el video? No, ya está activo desde hace rato, es inmuno.hemoterapia. Ahí me tengo que meter y darle acceso a muchos que me dieron solicitud de acceso, pero bueno, no tuve la posibilidad de hacerlo. En breve les voy a aceptar a todos, ya no sé qué cantidad de ocupantes hay de ese grupo. Pero ya está en ese grupo, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, acá lo que estamos viendo es como las bacterias, ese foco infeccioso bacteriano, esos tubitos rojos, están en el interior del tejido. ¿Qué va a pasar? Van a activar el complemento por un lado, ¿sí? Con esas vías que vimos, obviamente primero la vía alterna, nunca esperamos que se active la vía clásica primero, como componente humoral, ¿sí? Y en segunda instancia, el componente celular, ¿sí? Como estas células acá están fagocitando. ¿A partir de qué? De esta opsonización de la bacteria. ¿Ok? Esta célula va a cumplir función en este foco de infección. No se va a extravasar. Va a cumplir acá su función. ¿La de qué? La de eliminar a través de distintos mecanismos, como vamos a ver más adelante. Una vez que ingresa esta bacteria al interior de la célula, la va a tratar de eliminar. ¿Qué significa la palabra quimioatractante? Bueno, estas sustancias, como les dije, C3A y C5A, que se habían activado a partir del C3 y del C5, se llaman anafilotoxinas y quimioatractantes. ¿Qué significa anafilotoxina? Va a activar esta célula, el mastocito. ¿Sí? Esta es una de las células que habíamos visto en el linaje mieloide. El mastocito lo que hace, en su interior tiene gránulos. Esta célula la vamos a ver muy importante después cuando veamos hipersensibilidad de tipo 1, alergias. Bueno, vayan haciendo un redondelito ahí y ténganlo presente. Pero acá particularmente lo vamos a ver porque dentro de los gránulos tiene histamina. La histamina es un componente que lo que hace es activar a este tejido. ¿Qué es esto? El endotelio, ¿sí? Porque esto es un vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando el endotelio se activa? Bueno, hay vasodilatación y pasa una de las cosas que vimos anteriormente, que es la llegada de mayor cantidad de sangre para atraer más células, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen, y además se van a expresar sobre la membrana de este endotelio activado distintas moléculas. ¿Qué son esas moléculas? Los que van a permitir el homing o el desplazamiento direccionado de las células. O sea, estas células no vienen acá y se extravasan por magia, no. Vienen censando en un gradiente quimioatractante estas moléculas que están sobre la membrana, que hacen como un código postal del lugar, ¿sí? Le dicen, bueno, se tienen que extravasar acá. Esto es de mayor cantidad a menor cantidad desde a la médula ósea, donde están viniendo las células, ¿sí? Por eso se llaman quimioatractantes. Son atractantes sobre una membrana celular. La histamina activaba el endotelio, había vasodilatación. Y fíjense lo que está pasando acá, como la célula se está extravasando, ¿sí? Está saliendo de la circulación sanguínea al interior del tejido. Y estas citoquinas, estas se llaman citoquinas, particularmente interleuquina 1, vayan escuchando estos nombres, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa son las principales citoquinas inflamatorias, ¿sí? Todo propenso a desencadenar esta respuesta inflamatoria con la intención de contrarrestar este foco infeccioso que está secretando esta célula que era un macrófago, ¿sí? Un macrófago, por ejemplo, residente de este tejido. Fíjense que solo unos dibujos dicen mucho de la inmunidad innata, ¿eh? Bien, entonces, complemento. Acá están las 4 funciones del complemento. Desencadenar esa respuesta inflamatoria, la opsonización o señalización, la citotoxicidad, que la citotoxicidad es ese complejo de ataque lítico, ese poro que se formó en la membrana de la célula, y potenciar la respuesta B. Y eso lo vamos a ver cuando nos metamos en inmunidad adaptativa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos adelante? Bien. Entonces, hasta ahora vimos
algunos componentes de la inmunidad innata, para seguir con lo que sería la activación de esos macrófagos residentes, como estamos viendo en esta parte de abajo de la filmina. ¿Sí? Posteriormente, reclutamiento de nuevos linfocitos, de nuevas células, como se está viendo acá. ¿Sí? Bien. Esos macrófagos residentes, o incluso los neutrófilos que ganan acceso al tejido atraídos por esos quimioatractantes, van a ser las células que van a tratar de erradicar ese foco infeccioso, ¿sí? Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. O hagan la pregunta. Así no se escuchan ruidos. Esta es la misma imagen, fíjense. Como las células vienen por este flujo sanguíneo, que como sabemos el flujo es un flujo laminar, vienen en distintas láminas, ¿sí? Las células, pero que cuando hay activación del endotelio, ¿sí? Y hay distintos componentes que modifican la estructura normal de ese endotelio, ese flujo laminar se convierte en flujo turbulento, ¿sí? Con la intención de que las células que vienen por el centro de ese flujo laminar se puedan o ganen acceso, tomen contacto con las paredes del endotelio, ¿sí? Para censar esos quimioatractantes y posteriormente poder extravasarse a través de estos pseudópodos. Esto es un pseudópodo. Fíjense cómo está pasando entre célula y célula del endotelio. Yo anteriormente les dije que el endotelio se activaba, ¿sí? Provocaba la vasodilatación, y además, esta célula que está unida a esta a través de uniones muy estrechas, como por ejemplo se llaman las uniones Occludens, se tornan más lábiles, ¿sí? Todo eso depende de la activación del endotelio. Si el endotelio no estuviera activado, no se podría extravasar la célula, porque estas células están unidas muy estrechamente. Bueno, a partir de ese reconocimiento, ¿sí? Del fragmento FC de las inmunoglobulinas, uno de los mecanismos de reconocimiento que tenía la inmunidad innata, sucede lo que se conoce con el nombre de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿sí? Y las células de la inmunidad innata, como por ejemplo macrófagos, neutrófilos y células natural killer, van a ocasionar la apoptosis, una nueva palabra, la apoptosis. ¿Sí? ¿Qué está pasando con esta célula en la imagen? Fíjense, esta célula está siendo reconocida porque está opsonizada por anticuerpos por esta célula de la inmunidad innata, que una vez que es reconocida le está volcando al interior distintos componentes que están en los gránulos de esta célula. ¿Y qué les quiere mostrar la siguiente imagen? Cómo muere por apoptosis, ¿sí? Esta célula está muriendo por apoptosis. ¿Se entiende? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esta célula, componente de la inmunidad innata, va a matar esta célula blanco, ¿sí? Que puede ser incluso una célula eucariota que está infectada por un virus. No necesariamente esta célula blanco tiene que ser un microorganismo, ¿sí? Esta célula, por ejemplo, podría estar infectada por un virus y esta ser una célula natural killer que tiene la posibilidad de reconocer a partir de estos receptores del fragmento FC, vuelca el contenido de sus gránulos al interior de la célula y la mata por apoptosis. Distinto de la necrosis, que es una muerte distinta de la apoptosis. La apoptosis es programada, ¿sí? En cambio, la necrosis es una muerte, digamos, desprolija. Todo el contenido de las células, las membranas se rompen y el contenido de las células se vuelca al exterior, ¿sí? Y eso podría desencadenar mayor respuesta inflamatoria. Entonces, mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos a partir de la opsonización de una célula blanco. Bien. Bueno, esto para mostrarle que los macrófagos, como le dije, pueden ser residentes de un tejido y en ese lugar tienen nombre propio. En el hueso, por ejemplo, se llaman osteoclastos. En el sistema nervioso central son componentes de la microglía. En el pulmón son los alveolocitos, ¿sí?
En el hígado tienen el nombre de células de Kupffer, o sea, cuando ese monocito va por circulación y se extravasa en un tejido y se forma residente de ese tejido, tienen nombres propios, ¿sí? Nada, dato adjunto. Fíjense qué importante que es el macrófago, la capacidad de secreción que tiene de distintas citoquinas. Pero las que más me interesa que recuerden son las citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. ¿Sí? Ahora bien, también tiene estas otras citoquinas. Y estas son totalmente contrarias a la acción de esta. Entonces me van así como, hace dos cosas, es bipolar el macrófago. No, este macrófago, en el principio de la respuesta inmune, se torna en un perfil proinflamatorio. O sea, sintetiza y libera todas las citoquinas capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria. Cuando esa respuesta está avanzada, ¿sí?, en su función, hay que frenar los distintos componentes de la inmunidad innata para que no dañen el tejido y se convierte en un perfil antiinflamatorio este macrófago. Y entonces sintetiza y libera estas interleuquinas, totalmente contrarias su función a estas. ¿Sí? Estas son interleuquinas, o citoquinas, perdón, antiinflamatorias, interleuquina 10 y TGF beta. Bien, lo último que les digo, así no los embromo. El macrófago, cuando se activa, va a desencadenar una respuesta que se conoce como respuesta de fase aguda. Esa respuesta de fase aguda va a ser local y sistémica, o sea, en el foco de infección y a nivel sistémico. ¿Está bien? Como dice ahí, el macrófago activado por distintos microorganismos va a secretar citoquinas y quimioatractantes. Recuerden que los quimioatractantes eran esas sustancias que estaban sobre la membrana, por ejemplo, del endotelio, sobre el endotelio, y permitían el homing o el acceso de distintas células por la sangre. La respuesta local, o de fase aguda local, va a ser estas interleuquinas inflamatorias, ¿sí? Van a provocar el aumento de la expresión de moléculas de adhesión, la extravasación leucocitaria, el incremento de ingreso de componentes del complemento y proteínas de fase aguda a ese foco, ¿sí? Y el incremento de la linfa, o el drenaje de la linfa, que es todo el desecho, los distintos detritus consecuentes de esa respuesta inflamatoria, que lleguen al ganglio. ¿Esto para qué? ¿Qué hay en el ganglio? Órganos linfáticos secundarios. Las células de la inmunidad adaptativa, que van a, por ejemplo, los linfocitos T, a través de las células dendríticas mieloides, reconocer distintos antígenos. Es el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Bueno, esto después, mírenlo bien, es uno de los componentes de la respuesta de fase aguda local. ¿Sí? Como les dije, cuando avanza la respuesta, después empiezan a secretar las citoquinas antiinflamatorias, y estos son los quimioatractantes. Este, sobre todo, quiero que recuerden, interleuquina 8, es quimioatractante o atrae neutrófilos, que es la principal célula de la respuesta inflamatoria. Esas son las consecuencias de una respuesta de fase aguda local. A nivel sistémico, ¿sí?, va a pasar lo siguiente. A nivel sistémico, los componentes que secreta este macrófago van a tener blanco en distintos órganos. ¿Cuáles son esos órganos? El hígado, ¿sí?, la médula ósea y el hipotálamo. ¿Qué va a pasar en el hígado? En el hígado sabemos que se sintetizan, por ejemplo, proteínas, la principal proteína que es la albúmina. Bueno, pero también se sintetizan las proteínas del complemento. O sea, se va a estimular la síntesis de proteínas de fase aguda, entre ellas proteínas del complemento. No se confundan respuesta de fase aguda con proteínas de fase aguda. ¿Qué va a pasar en la médula como órgano blanco de estas citoquinas proinflamatorias? Se va a desencadenar la neutrofilia. O sea, va a haber, dijimos que los neutrófilos son las principales células de la respuesta inflamatoria, entonces va a haber mayor movilización o síntesis y movilización de neutrófilos. Y el tercer órgano blanco de esta respuesta de fase aguda sistémica es el hipotálamo. El hipotálamo es componente del sistema nervioso central, es el centro regulador de la temperatura, y lo que va a suceder es que va a aumentar la temperatura corporal. ¿Qué pasa cuando tenemos una infección, por ejemplo, bacteriana? Tenemos fiebre.
Bueno, ¿por qué se desencadena la fiebre? El aumento de la temperatura es la intención de generar un sitio hostil, un ambiente hostil, para la proliferación de las bacterias, ¿sí? Entonces, respuesta de fase aguda, citoquinas proinflamatorias a nivel sistémico, van a tener 3 órganos blancos, el hígado, la médula ósea y el hipotálamo. Aumento de la síntesis y liberación de proteínas de fase aguda, neutrofilia y fiebre, aumento de la temperatura corporal. Y hasta acá llegamos, así no hacemos más engorrosa esta clase. Terminamos con la segunda parte de inmunidad innata de la clase que viene. Vamos a ver ya un poquito más respuesta frente a infecciones virales. A ver si tengo acá el chat, si alguien me hizo alguna pregunta por chat. Profe, buenas noches. Sí. Con respecto a los receptores RRP que nombró antes, TOL, scavenger, lectina, sinodo, ¿con Sí. qué profundidad tenemos que estudiar? Sobre todo los TOL que hoy estuve leyendo y son un montón. Sí, no, por eso. Con que sepan el lugar de donde se encuentran en la célula y muy por arriba lo que reconocen cada uno, o sea, Sí. sabemos que los TOL, por ejemplo, 7 y 9 reconocen material genético de los virus, y van a estar, por ejemplo, en el interior de vesículas endosómicas. Entonces, saber que si un TOL está en el interior de una vesícula endosómica o en el interior del citoplasma de la célula, nunca van a poder cumplir funciones de endocitosis. Eso más que nada son funciones de los receptores de lectina tipo C, que van a estar en la membrana de la célula, ¿sí? Perfecto. Nunca un componente que va a estar en el interior del citoplasma de la célula va a tener una función de endocitar, de promover la endocitosis, si está en el citoplasma. Va a tener que tener otra función. Bueno, la función particularmente que tienen los TOL es la de transmitir señales al interior de la célula para que esa célula tenga una respuesta. ¿Cuál va a ser esa respuesta? Y, por ejemplo, sintetizar y secretar distintas citoquinas, distintas proteínas, ¿sí? No les pido que se sepan cada una de las funciones y cada uno de los nombres de los receptores de reconocimiento de patrones, pero sí más o menos a grosso modo qué reconocen, por ejemplo, cada uno y dónde se encuentran, ¿sí? Está bien, o sea, por ejemplo, tomando el caso del receptor TOL4 que reconoce al PAMP LPS, no es necesario saber que también necesita LBP, MD2, CD14. No, tan molecular no nos vamos a meter. No. Listo, muchas gracias. No, por favor. De hecho, fíjate que lo pasé bastante rápido y esto en medicina es toda una clase de receptores de reconocimiento de patrones, por ejemplo. Listo. Así que no. Gracias. Bien, ¿otra pregunta? Tienen que ingresar el audio de la computadora. Bueno, entonces, como les decía, aproximadamente cerca de las 10 de la noche va a estar habilitado ya en el Classroom el cuestionario Google, ¿sí? Un cuestionario que 5 preguntitas, pero sobre todo es como una forma de dar el presente, ¿sí? Porque van a tener que completar, como vimos el primer cuestionario, el DNI, el nombre, el apellido y el mail, ¿sí? Además de estas 5 preguntitas que son puntuales de esta primera clase. ¿Está bien? Bueno, chicos, no sé si no tienen más consultas, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Sí, profe, una consulta. Pero Sí, es sí, más, adelante. más que nada por el COVID. Y cuando habló de la IgM como la IgG, Sí, cuando hacen los test que miden sí. presentan antígenos y anticuerpos, o sea, cuando lo agarran con IgM es que está transitando el primer periodo de COVID. Bueno, eso es algo que vamos a ir viendo con el correr de la respuesta inmune adaptativa, pero por hoy nos toca más que nada la actualidad, como una ansiedad por conocer lo que está pasando. Entonces, hablar de los distintos tipos de test es, a veces, y más como se habla en los medios, es confundir a la gente. Sabemos que el hisopado lo que hace es buscar una respuesta que se conoce con el nombre de una respuesta directa, o sea, una técnica directa, perdón, no una respuesta, una técnica directa. Lo que trata de buscar ese hisopado es directamente el virus, ¿sí? No está buscando ningún tipo de respuesta. Es hisopar la mucosa de la vía aérea superior, ¿sí? A partir de un evento muy desagradable como es el hisopado, para tratar de buscar en la mucosa componentes del microorganismo que después se van a hacer, que es el material genético, ¿sí?
que después se va a ampliar a través de la PCR. ¿Qué es la PCR? ¿Sí? Es la reacción en cadena, ¿sí? Es una enzima que lo que hace es amplificar el material genético de ese virus, ¿sí? Y después, ese material genético es una técnica muy específica. O sea, si esa técnica da positiva, quiere decir que está el virus en circulación. Si esa PCR da negativa, y esa es muy específica, pero ¿qué pasa? También puede estar mal hecha, ¿sí? No quiere decir que sea negativa y no tener el virus, pero sí que si es positiva, lo que estamos detectando es el material genético del virus, o sea, es el material genético del coronavirus. Por eso podemos confirmar que es una infección por coronavirus. Ahora, si da negativa, no hay que quedarse muy confiados, ¿sí? Porque puede estar mal hecha la técnica, porque puede no haber sido sensible la técnica en el momento, pero lo importante es que es una técnica directa. Estamos buscando directamente material genético del virus. Claro, En cambio, los test serológicos, lo que es una técnica indirecta, están buscando la respuesta inmune del huésped, ¿sí? En este caso, las personas. Y detectar IgM o IgG significa hablar de una respuesta aguda, ¿sí? Es algo que es un contacto tal vez reciente con el microorganismo y es la primera inmunoglobulina que se sintetiza y se secreta, ¿sí? Aunque se sabe que hay muchos falsos positivos de IgM, por eso detectar solo la IgM no es confirmar la infección, ¿sí? Porque hay veces que, de hecho yo a veces en el hospital vienen donantes que quieren donar plasma y me dicen tengo IgM positiva, y bueno, si tuvieras IgM positiva y confirmamos esa IgM, estás cursando ahora actualmente la infección, pero no, le dio la PCR negativa, entonces son resultados falsos positivos, ¿sí? De esa IgM, pero si fuera real, esa IgM nos está hablando de una infección aguda. Claro, y ese paciente que está transitando IgM positivo no Sí. sirve para donar plasma. Y no lo podrías utilizar como donante de plasma porque está cursando la infección. O recientemente, para entrar en los protocolos de la donación de plasma, por ejemplo, hay que dejar pasar 14 días si te dan el alta a partir de una PCR de 2 PCR negativas, que hoy por hoy no se está haciendo test de PCR para dar el alta, sí tienen que tener algunos puntos particulares la persona, por ejemplo, ser personal de salud, y ni siquiera, hay muchos que en el hospital el alta clínica se la está dando a partir del, el alta se la está dando a partir del alta clínica, sin pruebas de PCR negativa, ¿sí? Entonces, para ser donante, a partir de alta clínica tenés que dejar transcurrir 21 días para poder donar plasma. Claro, para generar la memoria inmunológica y que sean... Claro, lo que se hacen es, para saber si ese plasma puede ser terapéutico en un paciente, tiene que tener determinado título, ya vamos a ver cuando veamos técnicas qué es el título, ¿sí? Es no habla de una concentración directamente, pero háganse la idea que es de una cantidad. ¿Sí? Una cantidad dilución seriada. ¿Cómo? Es una dilución seriada que se va a... Son diluciones seriadas, ¿sí? Diluciones seriadas, la máxima dilución que permite ver reactiva la reacción, ¿sí? Okay. Entonces, títulos de, por ejemplo, arriba de 1000 son los títulos necesarios de IgG que tenés que tener para poder donar plasma, ¿sí? O sea, a partir de base, 1/1024 es el título mínimo para donar. Y dependiendo del protocolo, pero la mayoría exigen eso. Eso porque serían títulos significativos de anticuerpos que podrían ser terapéuticos. Depende obviamente de cada uno de los protocolos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el hospital donde estoy yo, necesitamos ese título para que poder exponer a un donante a una donación de plasma. Si Claro. son menores y no serían muy significativos para ver después resultados positivos. Claro, es para féresis, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, Son esa era mi donaciones. duda solamente, igual me queda la intriga y quería sacármela. No, está perfecto, es la actualidad que nos surge, pero todo esto lo vamos a ir viendo con el correr de las clases y sobre todo en respuesta a inmunidad adaptativa. Dale, muchas gracias. No, de nada. Profe, Otra una pregunta. pregunta. Sí. Del libro, de la bibliografía, ¿en qué capítulo podemos encontrar esta primer módulo de clase? Y esto, por ejemplo, son todos los capítulos, no, mentiras, los primeros capítulos. El libro yo más que nada se los di, como es lo que siempre digo, como un apoyo bibliográfico de lo que van a ver en imágenes en las clases y de lo que puedo llegar a hablar yo, tal vez algunas cosas por arriba. No significa que les voy a pedir alguna pregunta puntual del libro, ¿sí? Como les digo, como un apoyo bibliográfico para aquel que tal vez no entendió algún punto de la filmina o algo que no podamos resolver, porque yo tampoco sé todo, incluso si tengo alguna consulta que me hacen ustedes y no la puedo responder, o acudo al libro o, por ejemplo, acudo a algún profesor mío, ¿sí? Entonces, pero ustedes, si hay algo que no les queda claro de la filmina, pueden leer el libro, y el libro que me gustaría que lean o que tengan de apoyo es el libro
de la cátedra de inmunología, que es el confiable, digamos, el que sabemos que el material está dado, por ejemplo, por el doctor Geffner, que es el encargado de dictar la materia en medicina. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, ¿la clase Sí. la va a subir al Classroom? Eso ya no estaría hoy por hoy dependiendo de mí, porque yo no soy como el administrador. Yo tuve problemas con otro link que tuve, no sé, Natalia, ¿se puede subir? ¿Cómo se hace esto? No sé si está en Natalia. Ahora cuando termine les paso el link del Drive donde queda subido. Perfecto, ahí está, entonces. Sí, ahí veo que arriba dice que está grabando, pero no sabía dónde Sí. iba a quedar. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Otra pregunta, duda? ¿El horario va a ser generalmente este? Sí, sí, sí. Sí, era el mismo horario que también se dio en el primer cuatrimestre. Dale, muchas gracias. De nada. Perdón, preguntaron unas cuantas veces el horario para responder el cuestionario. Te digo por si puede quedar acá. El horario se publica, son 5 preguntas, creo que le puse 20 minutitos, pero son preguntas muy fáciles y es solo para dar el presente. Se habilita después de las 10 de la noche. O sea, les va a aparecer publicado en el Classroom. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, Hola, profesor. ¿sí? Una pregunta más que nada para que nos quede a todos claro, que creo que estamos algunos medios colgados. Entonces, directamente tenemos que estudiar del PowerPoint. Sí. Lo que pasa es que a veces es medio complicado estudiar como por ejemplo esta imagen de cosas sueltas. Entonces, por eso, como les decía, el sustento es el libro que les puse en el Classroom también, que es el libro de inmunología. Pero obviamente las preguntas van a salir de estas filminas. De hecho, hay algunas filminas que de la clase principal no salen porque están ocultas, porque no tiene sentido que las veamos. Ah, bueno, muchísimas gracias. De nada. Gracias, profe. Por nada. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta la próxima. Gracias por la clase. Por favor, hasta el martes que viene. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias.